de esta nación. Y dice la historia que Jonás se fue a otro sitio porque no quería ir a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Posteriormente se dan las condiciones, porque no hay nadie que engañe o que se burle o que haga lo que quiera y se burle de Dios para no cumplir lo que Él le manda hacer. Resulta y acontece que Dios, en su bondad, en su soberanía, hace todo lo que le corresponde, de tal manera que Jonás termina llevando el mensaje a Nínive. Y el mensaje era: Nínive de aquí a 3 días será destruida. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Era el mensaje. Y la gente, aunque muchas veces está en su ceguera, está en su maldad, en su inmoralidad, ellos dentro de sí hay algo que les indica y que terminan reconociendo el poder y la palabra de Dios y lo que implica su palabra. Me llama la atención que dice que Nínive era grande en extremo, de 3 días de camino era esta ciudad de Nínive. Y la historia dice que esta noticia llegó a oídos del rey. Posiblemente alguien fue y le dijo: mi rey, majestad, hay una sentencia contra nuestro país. Es posible que alguien llegó a decirle, a llevarle la noticia al rey. Lo que sabemos es que este rey oyó de esta sentencia que había para su nación. Y dice la historia que este rey, cuando escuchó esto, decretó silicio, decretó ayuno y dijo: vamos a humillarnos, vamos a humillarnos en silicio y en ceniza, por si quizás Dios nos vea y tenga de nosotros misericordia. Y la Biblia establece que Dios oyó y miró la actitud de aquel rey impío que estaba reconociendo que a través de esa humillación Dios podía condolerse y no traer el mal, la sentencia que había predicho traer sobre esa nación. La Biblia dice que eran más de 120,000 personas que vivían en esa nación. Dice que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dice que la rapiña estaba en esa nación. Dice que la inmoralidad, la injusticia, el soborno, el cohecho, había trampa, había maldades, había todo tipo de pecado practicando en esa nación, de tal manera que había llegado a oídos de Dios y por lo tanto Dios había determinado destruirla. Pero esa acción, esa actitud de este rey de reconocer, pero no solamente reconocer, sino de decretar de que toda persona, incluso hasta los animales, se le abstuviera de darle comida para poder ganarse la mirada de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad, de un Dios maravilloso, de un Dios que te ama. Por eso quiero decirte en esta noche, vecino, Dios te ama, te sigue amando. No importa tu pecado, tu maldad, tu desobediencia, tu inmoralidad, tu rebeldía, tus pensamientos inicuos y perversos, aún en medio de esos pensamientos, aún en medio de esa práctica que hoy estás viviendo, yo quiero decirte que en el cielo está un Dios todopoderoso que te ama, todopoderoso que te está mirando y anhela que tú vuelvas a sus brazos, anhela que tú regreses a Él, anhela que tú le sirvas, anhela que tú le obedezcas,
anhela que tú te devuelvas a Él. La Biblia dice que el hombre camina apartado de Dios en delitos y pecados, pero que es necesario volver a la casa de nuestro Padre. Es necesario venir delante de ese Dios maravilloso, que con amor, que con misericordia nos ha concedido la vida este día. Hoy podemos respirar gracias a su bondad. Hoy podemos respirar gracias a su misericordia. Hoy podemos mirar y hemos mirado este día y parte de la noche de otros hijos, otros familiares, y ha sido gracias al poder creador de ese Dios maravilloso, ese Dios que vive y reina, ese Dios que no se ha olvidado, ese Dios que tiene bondad y piedad sobre ti, aún en tu desobediencia, aún en tu maldad, aún en tus actitudes. Dicen los trasfondos bíblicos que Jonás no decide ir a Nínive porque él quería que Nínive fuese destruida. Este profeta anhelaba en su corazón, quería que Dios destruyera a esta nación. Era el anhelo, era la necesidad que había en el corazón de este hombre llamado Jonás, que esta nación fuese destruida. ¿Tenía razón? Sí, porque había pecado, había ofendido. Los hijos no respetaban a sus padres, los hijos no respetaban a los mayores, los hijos no agradaban ni valoraban a sus padres. Había consumo de vicio, había maldades por todas partes, la nación se había pervertido, el gobierno se había corrompido, estaba demandando la rapiña, el soborno, el cohecho, la trampa, la maldad. Había llegado a niveles importantes y esta nación merecía ser destruida porque se había corrompido moralmente y ahí estaba trayendo desgracia, estaba trayendo sufrimiento propio, porque sabe algo, cuando la corrupción, cuando la injusticia arropa una nación, los que más sufren son los más vulnerables, los más pobres, los más desasistidos, son los que son condenados, son los que son señalados, son los que pagan las consecuencias de la inmoralidad, de la injusticia, de la corrupción, de la impiedad, de la falta de justicia en una nación. Son los más pobres los que pagan. Y esta nación estaba viviendo esta situación. No sabemos cuántos años estaba viviendo este país esa situación, no lo sabemos. Pero Dios había visto y oído todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba sucediendo en esa nación. ¿Sabe algo? Padre de familia, madre de familia, Dios está viendo lo que estás haciendo con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu padre. Dios está viendo lo que estás haciendo con tu vecino. Dios está viendo lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Dios está viendo lo que tú estás haciendo con tu familia. Dios está viendo lo que tú estás maquinando en tu mente, en tu corazón. Dios está viendo todos tus pasos. La Biblia dice que Dios contempla los pasos del hombre. Dios está observando aún tu palabra cuando no las has hablado. Ya Dios las sabe. Y por eso en esta noche te manda decir: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pedid perdón y Dios te perdonará. Reivindica lo dañado, lo afectado, lo robado, lo perturbado, lo que has hecho negativamente. Devuélvete a Dios en esta noche, porque su amor está presente, está vigente en este día para salvarte, para perdonarte, para darte vida y vida en abundancia. Gloria. Y dice que Jonás no quería
No había en él la intención de hacerlo. Así como mucha gente, muchas veces le dicen algo, mira fulano tal cosa de alguien y muchas veces no se le alerta porque la gente quiere. Es como que digan, mira, se van a llevar preso a fulano porque ya descubrieron que es él que está robando y resulta de que nadie le alerta, ¿verdad? Le dice, oye, mira, ¿por qué tú no cambias tu actitud y trata de devolver lo que te robaste, lo que dañaste, para evitar que vayas preso? Y eso pudiese traer reflexión en la vida de esa persona. Pero muchas veces la gente no, se queda tranquilo y lo agarran infragante y lo llevan a la cárcel. ¿Y va preso por su pecado? Sí. ¿Va preso por su maldad? Sí. ¿Va preso por su delito? Sí. Pero alguien pudo de pronto alertarle para que esa persona se reivindicara y dejara de hacer eso que está haciendo. Era más o menos lo que le estaba pasando a Jonás. Pero Jonás no quería ir. Jonás determinó no ir a llevar el mensaje que Dios le había mandado. Pero como a Dios nadie se le burla ni nadie se le escapa, tarde o temprano va a llegar el mensaje. Tarde o temprano va a llegar la noticia. Tarde o temprano va a llegar. Porque Dios es Dios. Su presencia llena la tierra. Y el cielo de los cielos no le puede contener, dice su palabra. Y dice que Dios preparó todo para que Jonás, el instrumento que él había determinado que fuese a llevar el mensaje, cumpliera con lo que Dios le había mandado. Nadie se burla de Dios. Nadie se esconde de Dios. Aunque sea en la cárcel, te va a hablar Dios. Aunque sea en el lecho de la muerte, te va a hablar Dios. Aunque sea en la circunstancia más terrible, allí va a llegar la noticia, allí va a llegar el mensaje, allí va a llegar la palabra, allí va a llegar la alerta. ¿Por qué? Porque Dios es Dios Todopoderoso. Y su amor te va a alcanzar, su plan de salvación te va a alcanzar. Y el mensaje no fue cambiado, el mensaje no fue actualizado, no. El mensaje fue el mismo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era solamente esa expresión del mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era el mensaje textualmente que Dios le había dado a Jonás para que lo llevase y lo pregonara y lo declarara en esta nación de Nínive, la cual estaba ya en la sentencia predeterminada de Dios para traer un juicio sobre esa nación, producto del pecado, producto de la desobediencia, producto de la insensatez, de la inmoralidad que había tomado a la nación, de tal manera que uno de los culpables de mayor demanda en esa nación era el gobernante, porque fue el que el mensaje llegó y resaltó el mensaje de tal manera que produjo en él un arrepentimiento, un convertimiento, y determinó invocar y declarar y decretar una sentencia, un mensaje, por si quizá Dios le viese y se acordase y tuviese de ellos misericordia. El que estaba mayormente involucrado en el problema era el rey, era el gobernante de esa nación, porque por medio de él había todo ese tipo de rapiña, por medio de él había inmoralidad, por medio de él
había todo tipo de maldad dentro de esta nación. Y es por eso que Dios determina traer juicio sobre esta nación. Pero cuando este rey, cuando este gobernante emite ese decreto en un acto de humillación, en un acto de reconocimiento, en un acto de sumisión, en un acto de humillación delante de Dios, Dios le oye. Y dice que desistió Dios del juicio que había determinado traer sobre esta nación. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios sobre ti. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pecando, fallando, quebrantando los mandamientos, actuando de una u otra forma ajena a la voluntad de Dios? ¿Y por qué todavía permanecemos con vida? Porque la bondad de Dios se ha manifestado. Porque la misericordia de Dios se ha hecho notoria. Porque Dios nos ama con gran amor. Su palabra establece que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios y viva. Es el propósito de Dios. Es la necesidad de Dios de salvarnos. Es la necesidad de Dios de perdonarnos. Es la necesidad de Dios de reivindicarnos. Es la necesidad de Dios de restaurarnos. Es la necesidad de Dios de hacer maravillas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Es la necesidad del gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso Juan el apóstol dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Demostró, estableció, determinó traer, enviar, materializar a su Hijo para que padeciese, para que muriese, para que recibiese en su cuerpo los azotes, el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo, con el único objetivo de manifestar, de establecer su amor y su bondad. Esa bondad infinita, esa bondad maravillosa, esa bondad que se refleja todos los días de nuestra vida, ese amor maravilloso. ¿Sabe algo? El salmista David pudo decir: yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuánta gente se acuesta a dormir y sigue el sueño y no despierta? Oye, fulano se acostó anoche, fulana, y en la mañana cuando le tocaron estaba muerta, estaba muerto. ¿Cuánta gente no ha vivido esto? En una oportunidad, una pareja que vivía de ancianos, el hombre salió en la mañana temprano y fue por allá, estuvo buscando, comprando algo para cocinar, para el almuerzo, y regresó como a eso de las 10, 11 de la mañana y le entregó a su compañera para que cocinase y se acostó un ratico en la cama. Cuentan el testimonio y cuentan que la hermana fue y montó a cocinar, y después que cocinó, ella había cocinado, sirvió y se acercó a la cama donde estaba su esposo reposando. Viejo, ven, ya está la comida, ven para que coma. Y cuando lo tocó, el viejo había muerto. Hay mucha gente que se pudiese acostar a dormir y poder seguir el sueño. Hoy Dios, en su amor, nos invita a ponernos a cuentas con Él. Escuchaba una madre decir que su esposo había salido en la mañana. Una madre con sus hijos decía que su esposo había salido en la mañana a hacer una diligencia, a trabajar.
Y ella se levantó en la mañana, le preparó su desayuno y su almuerzo, y el hombre se fue. Y en horas del mediodía le dieron la noticia que su esposo había tenido un accidente y había muerto. Y esta mujer lloraba desconsoladamente y decía: oye, yo me levanté muy temprano a prepararle su comida, y esperándolo como lo esperaba todas las tardes, y nos dan esta noticia. Amigo descarriado, amiga descarriada, es importante. Alguien dijo por allí: sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que morimos. Todos sabemos dónde nacimos, nadie sabe dónde moriremos. Ese día llegará en algún momento a cada uno de nosotros, de una u otra forma. ¿Cómo estamos con Dios en esta noche? ¿Cómo estamos con Dios en esta hora? ¿Cómo está nuestra relación con Dios en esta hora? ¿Cuál ha sido mi actitud en esta hora? ¿Cuál ha sido mi actitud durante todos estos tiempos, en las últimas horas? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis acciones? Es importante. Hoy el amor de Dios se ha manifestado. Hoy el amor de Dios se ha hecho notorio. Hoy el amor de Dios se ha hecho visible. ¿Cómo? Con darte la vida, para que le reconozcas, para que le aceptes, para que le recibas, para que le tomes, para que esté contigo tu Señor y tu Salvador. Es el tiempo de refrigerio, es el día de salvación, es el día de tu milagro, es el día de tu respuesta, es el día de tu perdón en esta noche, por el gran y maravilloso amor de ese Dios maravilloso. Por eso es el tema de esta noche, el incomparable amor de Dios. Por muy grande que sea tu pecado, tu maldad, tu arrepentimiento, tu convertimiento, traerá perdón, traerá sanidad, traerá liberación, traerá vida y vida en abundancia. Hoy en esta noche es el mensaje, hoy en esta hora es el mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. Hoy en esta noche. Así que te bendecimos en esta noche. Dios pueda bendecir a cada vecino, cada descarriado, cada familia. Que el Dios del cielo pueda tratar con él y que esta palabra no caiga vacía, sino que traiga el resultado conforme a la necesidad. Hoy los gobernantes necesitan de Dios. Hoy las familias necesitan de Dios. Los profesionales, la Fuerza Armada, los cuerpos policiales necesitan de ese Dios maravilloso. Su amor está allí. Acércate, búscalo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es la hora de esa reivindicación. Hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios quiere ayudarte. Hay esperanza para ti. Acércate, Él te llama. Acércate, Él te ama. Acércate. Hoy es el día de tu salvación. Dios te bendiga en esta noche.